quiero compartir una palabra del Señor con todos. Y puede ser la respuesta a alguna pregunta, ¿verdad? Que algunos hijos o alguien específicamente le esté preguntando al Señor. A veces pedimos al Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. ¿Sí o no? Tenemos situaciones que enfrentar, tenemos cosas que superar, obstáculos que vencer. Y para nosotros saber qué es lo que Dios quiere, no tenemos solamente, Dios, si Dios quiere lo puede hacer, ¿verdad? Pero no debemos de expectar, pues, tener una visión sobrenatural, un sueño místico, una revelación que desciendan querubines y serafines, porque Dios nos ha hablado en su Hijo. ¿Qué dije? Dios nos ha hablado en su Hijo, y Cristo es la respuesta de Dios para todas las necesidades y disyuntivas del hombre. Cristo es la respuesta. Amén. A veces queremos una respuesta mucho más profunda, mucho más... claro que no hay nada más profundo que Cristo, pero nosotros pensamos que sí. Pero no existe nada más profundo y a la vez sencillo que Cristo. Amén. Él es profundo, Él es sencillo, pero no simple. No simple. Porque en todo lo que Cristo es y hace y tiene, hay sustancia. La sustancia es la misma gloria de Dios. Así que nada que porte la gloria misma de Dios puede ser frágil o puede ser débil o puede ser liviano, amén, o sin valor, sino que es sencillo. Uso la palabra sencillo porque el nuevo pacto es todo lo contrario al antiguo pacto. Incluso en el culto del antiguo pacto era muy complejo el servir al Señor en el antiguo pacto. Incluso una reunión de adoración, como le llamamos, o una reunión para alabar al Señor, era una reunión compleja, era muy difícil, comenzando desde los que servían en el altar, como le llamaban, ¿verdad? Desde los levitas, los hijos de Aarón. Ese día de la expiación era un día difícil para ellos, era algo complejo, habían ritos, muertes de animales, sangre, lavastro, sudor. ¿Cuánto me entienden? No era fácil. Cuando usted lee el libro de Levítico y todos los pasos y los ritos, y había que hacerlo todo cuidadosamente, era algo muy complejo. Pero eso cambió de, como bien leía Pablo, cuando el Señor le anuncia a la samaritana, ¿verdad? Que esto iba a cambiar y que ya estaba cambiando. Que esto no se trataba de un lugar, ni una forma, ni de un rito, sino que se trataba del Espíritu. Así que en el nuevo pacto, la alabanza, la reunión de los santos, aún eso cambia de lo hostil y complejo a lo sencillo y profundo a la vez. Porque todo lo que procede del Espíritu es profundo, pero no hay tanta complejidad. No es tan complejo y difícil levantar las manos, alabar a Dios, dar un testimonio, compartir una palabra de lo que hemos recibido en la semana, si es que hemos orado y sacado el tiempo. Eso se convierte en difícil cuando no he sacado el tiempo, cuando no he orado y cuando no he escuchado a Dios. El decirte, compártenos una palabra, lo que trae a la mesa, ahí se convierte en un problema, porque el que nada tiene, nada puede dar. Pero qué sencillo es cuando nosotros vivimos esta vida espiritual realmente fuera de estas cuatro paredes. Amén. Es muy sencillo y es muy fluido y es muy orgánico y no hay presión y no hay sofoque, porque en la vida del espíritu no hay sofoque.
En la vida del Espíritu hay paz. Inmediatamente usted se siente sofocado y estresado con algo, autoanalice y diga, estoy en la carne. Tengo que tranquilizarme, ir a orar hasta recibir paz y escuchar la voz de Dios. Porque este sofoque que yo tengo conmigo y con el otro no es del Espíritu. Porque Dios es un Dios de paz. Amén. Y todo lo que procede de Dios viene en esa fluir. En ese fluir. Amén. Entonces, la pregunta para cómo nosotros lo hacemos, cualquiera que sea la circunstancia o la disyuntiva en la que algunos nos podamos encontrar, el tema que creo en mi espíritu, ¿verdad? Que hemos percibido es la respuesta de Dios a esa pregunta, si alguien es que se la ha hecho alguna vez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo venzo? ¿Cómo supero? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo lidio con esa persona? ¿Cómo lidio con esta situación? ¿Cómo lidio con este proceso? ¿Cómo? El cómo es lo que expresa la sabiduría, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos saben que Cristo es la sabiduría de Dios? Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el cómo Dios hace las cosas y cómo quiere que sus hijos también la hagan. Amén. Dígame un amén como para yo saber que ustedes están ahí. Amén. Por lo menos yo sé, lo estoy mirando, pero por lo menos para que en la grabación sepa que están ahí. Que están aquí, que están pendientes. Diga conmigo, la cruz es la estrategia. Dígale a alguien, la estrategia es la cruz. Dígaselo otra vez. Diga, la respuesta. Vamos, ayúdame y dígaselo a alguien. Busque a alguien a su lado, atrás, no sé. Diga, la respuesta de Dios a todas tus preguntas y a todas tus confusiones y disyuntiva es la cruz. La estrategia de Dios es la cruz. Y tomando ocasión por la temporada en la que ya estamos, ¿verdad? Tradicionalmente, fuera bueno que el Espíritu Santo pudiera refrescarnos el poder que tiene la cruz. No la cruz poniéndola solo, sino el poder que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque la cruz por sí solo no sirve para nada. No tiene ningún valor. La cruz antes de Cristo era el símbolo de la vergüenza y de la mayor maldición que podía portar o tener y experimentar un ser humano. Porque era un símbolo de muerte, de destrucción, de oprobio, de vergüenza. Pero cuando pusieron al Santos de los Santos en la cruz y todo su significado fue reconfigurado y fue redimido. Ahora la cruz tiene que ser redefinida. No por lo que los romanos o los griegos establecieron en su intención en ese castigo, sino por causa de aquel que murió en ella y que cambió la historia para siempre. Cristo ha redefinido todo el significado de la cruz. La cruz fue la estrategia del Padre para resolver en Cristo todos los problemas del ser humano. ¿Usted lo entiende, amado? ¿Me doy a entender en esta mañana? Diga, la cruz, la estrategia de Dios. No lo diga con ese poco desayuno. ¿Qué es la cruz? Dígame para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero dígame para resolver. ¿Usted tiene problema?
usted tiene que resolver alguna situación, la cruz es la respuesta. Tenemos que aprender cosas de la vida, especialmente en nuestras relaciones. La cruz es la respuesta. Nosotros queremos ir a donde el consejero, dígame a ver qué hago, ¿entiendes? Pero Cristo, Dios nos respondió. Todos los problemas mentales, emocionales y psiquiátricos se resuelven discerniendo el mensaje de Dios en el Hijo cuando lo puso en la cruz. Porque ese mensaje no es para Dios, ese mensaje es para ti y para mí. Allí se resolvieron, Dios resolvió en la cruz, por medio de Cristo en la cruz, ¿cuántos problemas? Todos los problemas. Tu problema, ya Dios lo resolvió en Cristo, ¿dónde? En la cruz. Eso es una verdad objetiva. El detalle es que es una verdad que está eternamente establecida fuera de mí. Pero yo tengo por medio de la fe y la dependencia de esa realidad en Cristo, traer esa verdad a mi experiencia de vida. ¿O no? Porque que todo se oye bonito desde afuera, pero para que eso trabaje, para que eso me transforme, yo tengo que gestionarlo en mi interior por medio de confiar, depender y ir a la experiencia viva con cada palabra de verdad que se nos está revelando en las Escrituras y en la vida del Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Así que tenemos esa verdad de que Dios todo lo resolvió, todos los problemas del hombre lo resolvió en Cristo cuando lo puso en la cruz. Esto tiene que ser una realidad. ¿Y cómo lo sacamos de la eternidad al tiempo? Por medio de vivir la fe. Y para vivir la fe tenemos que escuchar ese imperativo, esa orden, ¿verdad? No fue una recomendación, sino eso que dijo el Señor Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Yo voy a tomar la mía, pero si alguno quiere avanzar en el mismo camino y tener el mismo resultado que voy a obtener, entonces la medicina es la misma. En el mundo natural, los pacientes son diferentes y aunque sufran de lo mismo, los doctores muchas veces no le dan la misma medicina. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en el aspecto divino, Dios tiene la misma solución, la misma medicina para todos. Porque el problema del hombre es el mismo y la solución de Dios es una sola: Cristo Jesús y este crucificado. Este es el poder del evangelio. Cuando entendemos el poder del evangelio, ¿en qué consiste? En comprender el significado de la cruz de Cristo. ¿De la cruz de quién? De Cristo. La cruz es el arma de guerra de Dios por medio de la cual destruyó al pecado, al pecador, al diablo, al mundo y a la muerte misma. Para los que están escuchando y que quieren volver a escuchar, para agarrar, la cruz es el arma de guerra. Si quieren ponerlo, para poner un término que nos gusta, un término conocido, diga, arma de guerra. La cruz fue el instrumento de Dios, el arma de guerra, como usted lo quiera poner, por medio del cual Dios en Cristo destruyó, oiga, ¿cuáles enemigos? Al pecado, al pecador. ¿Está conmigo? ¿O usted recuerda que éramos enemigos de Dios en nuestra mente? El hombre en pecado era enemigo de Dios, dice Colosenses. Dios no lo salvó porque usted era menos malo que su vecino. Usted era más malo que su vecino. ¿Está conmigo? Dios lo salvó en su gracia, en su bondad y misericordia. Pero no era porque éramos buenos, sino precisamente porque éramos pecadores. Y en su amor y gracia
y presciencia y sapiencia, Él nos eligió en Cristo para salvación, para que por medio de haber sido salvos pudiéramos entonces cumplir el propósito eterno que en realidad fue para eso que fuimos creados. La cruz habla de amor y justicia. Diga amor y justicia. Recuerde que hemos hablado de esto ya anteriormente, solo estoy refrescando memoria porque la gente de discipulado sabe que hemos tratado estos temas sobre cómo en la cruz, en la persona de Jesús, Dios reconcilió su amor y su justicia. ¿Por qué? Para un ser humano común, el poder expresar amor y justicia a la misma vez, a un mismo ser, se le es complicado. Así que el hombre pecó y desobedeció a Dios y cayó en muerte, porque Dios le dio el día que comas, el día que desobedezca, ese día que morirás, no solo que caerás. No sé de dónde saca que ese término, el hombre no cayó, el hombre se murió. Él cayó, sí, pero ¿dónde? En muerte, en el foso de muerte, de separación, por causa de su pecado y por causa de su rebelión e independencia de la palabra de Dios. Allí nos deja la independencia, allí nos deja nuestra sabiduría humana, allí nos deja nuestra angurriosidad y nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestra ambición natural. Allí nos deja en muerte. Por eso Pablo dice que el fruto de la carne o la obra de la carne lo que produce es ¿qué? Muerte. Donde quiera que haya una expresión de muerte, busque previamente el acto de desobediencia, de rebeldía y de independencia de lo que Dios ha dicho para hacerlo a la manera propia que duele menos y nos gusta más. ¿Está conmigo? Está como muy serio hoy. Bueno, hablar de cruz no le saca ni una sonrisa a nadie, pero sí le da santidad. Y nos saca del engaño. Amén. Para vivir en la verdad. Amén. Así que el hombre está enemistado con Dios, cayó en esta enemistad con Dios. Y el amor de Dios que ama al hombre con amor eterno, que lo creó para su propósito, para que lo reciba, para que lo porte, para que lo contenga y para que lo dé a conocer. ¿No fue para eso que Dios creó al ser humano? Dios no lo creó para el infierno, Dios no lo creó para el pecado, Dios no lo creó para la miseria ni para la enfermedad. Dios lo creó para cumplir su propósito en él. Dios lo creó al hombre para que el hombre fuera un vaso que contenga a Dios y que por medio del gobierno de Dios en su vida, el ser humano gobernara el planeta en santidad, en justicia, en amor, en paz. Pero ese hombre se salió del diseño, entró en desobediencia, operó en independencia de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y esto le produjo entonces una separación, muerte. Y Dios decide en su amor no perder ese hombre. Dios no quiere perder el hombre. Dios quiere recuperar el hombre en su amor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lo ama. Diga, Dios nos ama. ¿Por qué nos ama? No hay una razón. Por eso es el amor de Dios. Un amor incondicional. Dios no te ama porque tú diezmas, Dios no te ama porque tú eres humilde, Dios no te ama porque tú has pasado mucho trabajo en la vida y no te has descarriado. No, Dios te amó en Cristo. Su amor está en Cristo, no en tus obras ni en las mías. ¿Estás conmigo? Dile que otro día respira aunque sea y di algo, di ahí. ¿Entiendes? Porque nosotros de una vez nos conmiseramos y creemos que, y nos comenzamos a echar cosas, que Dios me ama. Ay, Dios me ama. Dios me ama. Sí, es verdad, Dios te ama. Pero recuerda que Él te amó aunque tú eras un pecador. Fue en la condición de pecador. No fue en la condición de santo que Él te amó. Él te amó en la condición de pecador y expresó su amor en Cristo. ¿Por qué? Porque que nosotros lo sumo se nos sube rápido. Y la cruz nos baja lo sumo y nos baja del pedestal donde nuestro ego nos pone. Por eso es que hay que entender la cruz. La cruz es la expresión del amor, de un amor incondicional de Dios. Dios ama al hombre y dice, lo quiero recuperar
porque lo amo. Pero está el otro lado de la moneda, o a la otra mano está su justicia. Pecó, y esto no simplemente se lo puedo dejar pasar, porque mi palabra es eterna y mi verdad es eterna. Yo soy un juez justo, y si yo ahora simplemente, porque soy un padre amoroso, se la dejo pasar, entonces yo seré amoroso, pero no seré justo, sino alcahuete de lo mal hecho. Y eso no es Dios. Como algunos padres, se dejan pasar. Levanta la mano y diga aleluya. No nos vamos para allá, para los padres, vamos a quedarnos en Cristo. Pero Dios en su justicia, entonces Él mismo se pagó a sí mismo el precio de lo que su justicia demandaba por la desobediencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Eso dice la justicia de Dios. Si pecas, mueres. Pero Dios en su gracia y en su amor no quería que el hombre muriera y se fuera al infierno eternamente condenado, sino que Él en Cristo encontró la solución de cómo poder reconciliar, ¿verdad?, todas las cosas y estos atributos divinos, que es el amor y la justicia de Dios, la misericordia de Dios, esos atributos que dispensa Dios para poder acercar al hombre hacia Él, se expresan y se unen y se fusionan en una persona a través de su obra, que es Jesucristo. Así que al ver la cruz, veo el amor de Dios expresado a nuestro favor. Pero cuando veo la cruz, veo el justo juicio de Dios pagando por mis pecados para poder dispensarme perdón. No gratis, para nosotros es gratis, pero al Padre le costó la vida de su Hijo. Así que vemos en la cruz cómo el amor y la justicia de Dios se reconcilian para el hombre poder tener acceso a la gracia. Un hombre perdido, enemistado, ahora por medio de Jesucristo y por poner la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ahora ese hombre es traído por el Espíritu a reconciliación con el Padre de amor y con el Padre eterno. Todo por la obra de la cruz. Todo por la sangre que derramó en su sacrificio. Diga conmigo, la cruz es la solución. La cruz habla de amor, de justicia, de reconciliación en una sola persona. En esta persona llamada Jesucristo, el Padre, por medio del sacrificio de la cruz, dice que Cristo creó la paz. Él creó la reconciliación. Fue Cristo quien creó, de Él sale, Él es el inventor de algo que se llama la justificación. Amén. ¿Y por quién? Por Jesucristo es posible la regeneración, de la que hablaba el apóstol Pablo, de la que habla el apóstol Pedro, de la que ustedes todos han experimentado por la fe en Jesucristo. ¿Alguien dice amén como que lo cree? Pablo lo dijo con mucha seguridad y así lo tiene que decir todo hijo de Dios. He sido perdonado, pero también regenerado, porque si te queda en la etapa del perdón, no hay ninguna diferencia entre un creyente de la ley y una persona y un creyente de esta temporada si se queda solamente en el perdón. Porque en la ley había perdón. Por medio de la sangre de los machos cabros había perdón. Aunque sea por un año, había perdón. Pero ¿qué es lo que no había en la ley? Que era imposible justificación. Y como no había justificación, no podía haber una verdadera y eterna reconciliación. Pero ahí en la manifestación y en la expresión del sacrificio de Cristo en la cruz es donde todo lo que Dios había diseñado para el hombre, para recuperarlo para su propósito, reiteramos, Cristo lo pudo cumplir. Él nos redimió. Él nos perdonó los pecados. ¿Se cree? ¿Lo cree? Él nos justificó, nos reconcilió, nos regeneró. Y Él ahora sigue trabajando
en la vida de sus hijos, transformándonos y conformándonos. Todo para ser llevado a la imagen de Cristo. Y para un día poder disfrutar eternamente lo que es la glorificación de nuestro ser por completo. Para la mente de Dios ya eso todo está hecho. Todo está hecho en Cristo. En Cristo nos redimió. La regeneración está completa. La redención está completa. ¿Alguien lo cree? La reconciliación está completa. Incluso la glorificación está completa desde la perspectiva de Dios. Pero en la tierra Dios sigue trabajando con sus hijos hasta que esa verdad eterna se encarne en los seres mortales que habitamos en esta tierra y que servimos a Dios por la fe. Jesucristo es el más alto comandante de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto lo creen? Él luchó y venció todo y a todos. Jesucristo venció ¿qué? Todo y a todos. Dígase a sí mismo, a los hombres, al pecado, al mundo, al diablo y a la muerte. Jesucristo lo venció por medio de la muerte mediante el poder de Dios. ¿Por qué le estoy hablando de la muerte de Cristo? Porque por medio de la muerte de Cristo, ¿dónde murió Cristo? ¿Acostado en una cama? ¿Dónde murió? En la cruz. Por medio de la muerte de Cristo, hoy nosotros tenemos acceso a la herencia eterna, que es su propia vida, y todas las riquezas de su gracia nos pueden ser dispensadas porque a la muerte del testador los herederos participan y disfrutan de la herencia. Pero Cristo poder vencer y conquistar la muerte como la conquistó y vencer como venció, la estrategia de Dios no fue solo venir a la tierra y caminar por Jerusalén, hacer milagros, hacer señales, hacer prodigios. Todo eso fueron añadiduras, fueron manifestaciones anexas a su verdadero propósito. Cada vez que Cristo liberó un endemoniado, sanó a un enfermo, él lo que estaba era expresando cómo vive un hombre en un cuerpo humano gobernado por el Espíritu de Dios. Cómo vive una persona llena de la vida de Dios en la tierra, no en el cielo. Jesús de Nazaret, amén. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Es el Hijo de Dios encarnado que caminó por la tierra en todos los lugares donde él fue, en Jerusalén, y cada lugar que visitó, él estaba, cada obra que hacía, cada palabra que decía, cada milagro que él manifestaba a favor del hombre, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba dejando un mensaje. Así es Dios, así es como Dios es. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito, Él lo ha dado a conocer. Así que Cristo es la cara visible de Dios. El carácter, lo más que conocía la gente era un Dios santo, puro, que el hombre no se podía acercar a él por su impureza. Pero Cristo no solo viene a revelarnos ese Dios santo y puro que fue conocido en la ley, sino que ahora Jesucristo viene a mostrarnos al Padre amoroso, que por amor lo entrega todo para recuperar a sus hijos para su propia gloria. En la ley se revela al Dios santo y justo, sí, que mata al pecador, que da juicio, pero en Cristo, que es la gracia encarnada, se revela cómo el amor del Padre, la justicia del Padre pueden alcanzar el hombre para que al hombre ahora sea lleno de la vida de Dios y pueda vivir en la tierra decentemente y con orden para cumplir el propósito eterno. Así que no hay excusa, no hay excusa, excepto que no entendamos y que no querramos tomar la cruz. Jesucristo
nunca conoció una derrota desde la perspectiva del propósito eterno. Aunque para los hombres en su tiempo de debilidad, pasó debilidad, hambre, sed, traición. Isaías 53, que ustedes y yo no lo sabemos de memoria. ¿Alguien dice amén? Cuando él estaba en ese proceso, tal vez el que lo juzga desde la apariencia decía: es un hombre débil, derrotado, no tiene... Mira, ahora en medio del proceso todos sus discípulos se fueron, lo dejaron solo, todos lo abandonaron, está herido, quebrantado, avergonzado. Y allí el ignorante y que ve la cosa desde la perspectiva carnal podía juzgar, como de hecho hasta el Papa lo dijo en este tiempo, que él no sabía por qué Cristo murió así, ni entendía por qué él tuvo que morir, porque esto se entiende por revelación. ¿Estás conmigo? Se entiende por revelación. Así que en esa debilidad, porque creo que varios sacerdotes no han podido explicar esto porque dicen que Cristo fracasó. Creo que fue un sacerdote que dijo que Cristo fracasó y esto lo hicieron viral. Tal vez sacaron de contexto lo que dijo, pero sí lo dijo, que Cristo fracasó, que fue un hombre fracasado. Yo lo entiendo que fue desde el juicio humano, desde la perspectiva natural. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que para la mente humana el éxito es grandeza, es popularidad, es obtener, es conseguir, ¿no? ¿Está conmigo? Es tener relaciones, es estar rodeado, aunque sea una multitud de lambones, pero rodeado. Porque al hombre lo que le gusta es que lo basen, que, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se dice? Las lisonjas, sí, es las adulaciones. Entonces un hombre solo, traicionado, ¿qué más? Un hombre, ¿qué es? Un derrotado, un fracasado. Pero mira qué cosa, que para Dios, en ese preciso momento que Cristo estaba, Jesús estaba más débil y más fracasado ante los ojos de los hombres, era cuando más glorioso y victorioso estaba. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque estaba precisamente en el momento y en el evento de su vida que el Padre había predestinado para él. Por eso, cuando él estaba solo, no era que no estaba depresivo, sino que lo aprovechaba para orar. No, estamos solos, ahora todo el mundo me ha dejado, nadie me llama, nadie me saluda, y entramos en todas estas ridiculeces carnales. ¿Por qué no lo aprovechamos para orar y conocer al Padre? ¿Está conmigo? Dígame aleluya. Porque la solución de Dios es ¿qué? La cruz. Para ese sentimiento de abandono, de rechazo, de fracaso, mira la cruz. Porque si alguien experimentó en lo humano, en lo natural, desde la perspectiva del hombre, el fracaso, la traición, el abandono, la soledad, ¿quién fue? Cristo. ¿Y la venció? ¿La superó? La superó. Entonces las mujeres se meten en hombres porque no quieren estar solas antes de tiempo. Llámese joven, llámese adulta, ¿verdad? No estoy mirando a Albi por nada, todo es casualidad. Albi es soltera y va a dar un buen marido. Pero el que se desespera, entonces estoy sola. Ay, estoy sola. Ay, estoy solo. Los jovencitos que todavía no tienen ni 20 y una ansiedad porque están solos. Ay, me voy a quedar jamón, Porque Jesús nunca se sintió jamón ni se sintió jamona. Ni se sintió solo. Porque Él lo dijo, aunque todos se fueron, y le dijo en la cena, y todos me dejarán, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Él vio la soledad, cómo venía de camino. ¿Por qué? Porque él había sido predestinado para una cruz.
Y aunque todos, Él le dio, todos van a tener que beber de esta copa, pero yo la beberé primero. Él no le dijo que no iban a tener que beberla. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, nosotros vamos a ir contigo. No, yo tengo que beber esta copa. ¿Ustedes la podrán beber conmigo? Está hablando de la copa del sufrimiento. Sí, la beberán conmigo. ¿Sabe cuándo? Cuando yo vuelva en el reino victorioso de la muerte. Ustedes van a beber del fruto también de esta copa que se llama la cruz. Amén. Diga la cruz. Así que Él fue victorioso por medio de la vida del Padre. Él tomó la cruz y en su momento más débil, es donde Él estaba siendo más victorioso, es donde más éxito desde la perspectiva del Padre Él estaba obteniendo. Dígame por qué. Porque Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, el centro de la voluntad de Dios, ahora nosotros tenemos un problema, tenemos una dificultad, alguna enfermedad y comenzamos a cuestionar. ¿No estaré en la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que he pecado? ¿Qué será lo que Dios me está cobrando? ¿Será la iniquidad? ¿Y qué iniquidad le estaba cobrando al Padre, a Cristo, excepto que fuera pagando por las nuestras? ¿Alguien está conmigo? Él era santo y puro y pasó por el dolor y pasó por la desesperación del alma. ¿Está conmigo? Pero nosotros pasamos por un proceso y de una vez comenzamos a cuestionarnos. Porque eso nos enseñó la liberación tradicional. Eso nos enseñó la teología humana. Que si sufre, algo está mal. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué estaba mal en Cristo? Dime, ¿has sufrido tanto como Él? Pregúntale y respóndale. Pregúntale, ¿qué estaba mal en el Hijo? ¿Sufrió el Hijo? Dígale que está a tu lado, ¿tú has sufrido tanto como Él? Respóndale entonces, respóndale. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Ese espíritu de víctima yo lo aborrezco. Porque el que siempre se ve víctima, el que siempre se ve que me dan, que me traicionan, que me dejan, que yo soy tan buena y siempre me hacen lo mismo. Ese espíritu de víctima somete a la gente en un lodo cenagoso de donde nunca sale y siempre está amargado y siempre ve a todo el mundo con perspicacia, porque ahora no puedo entregarme mucho porque de nada vuelven y me traicionan. No puede amar con libertad, no puede dar con libertad, no puede nada porque se está autocubriendo. No quiero herida, no quiero que nadie me ofenda, no quiero que nadie me mire raro, no quiero. Y mientras menos tú lo quieres, más rápido te llega. Tú te vienes huyendo del proceso de aquí y de frente te espera el proceso, porque la solución para tu ego es la cruz. Y la cruz vendrá hasta por el perro que se orina donde a ti no te gusta que se orine. No quieres estar con la gente, estar con el gato y con el perro, prepárate que allí te van a poner la cruz. Porque no seremos librados de la cruz. ¿Te quieres aislar? ¿No quieres correr con nadie? Para que nadie toque tus respectivas características propias de tu alma. En el sueño te pondrán la cruz. Porque nadie puede experimentar la vida sin pasar por la muerte. Diga, la cruz es la estrategia. La estrategia para Dios poder recuperar al hombre fue poner a su hijo ¿dónde? En la cruz. La estrategia para Dios derrotar al pecado, al pecador, al diablo, al mundo y a la muerte fue poner a Cristo ¿dónde? ¿Dónde? En la cruz. Y en esa cruz Él no fue a cantar cuando ya sea pase lista y a estar sonriente. No había sonrisa, todo lo contrario, había lamento, había angustia. ¿Está conmigo la iglesia? Había dolor. Sí, pero no digo porque que Pedro lo dejó y porque Judas lo entregó, no. Había dolor porque en la cruz, dice el apóstol Pedro, a Él le cargaron todos nuestros pecados.
Usted se queja por el pecado que alguien hace contra usted. Pero en la cruz, allí, no solamente el pecado de uno, sino de toda la humanidad. No solamente de la humanidad que vivió en ese presente, sino de la humanidad que vivió en el pasado desde Adán hasta Cristo, y en la humanidad que viviría desde Cristo hacia el terminar del tiempo. No sé si usted me está entendiendo. Por todos los pecados fueron puestos, fueron cargados sobre Jesús. Y él era inocente. Usted tiene que sufrir las consecuencias y tiene que sufrir por algún motivo, por su fe, por serle fiel a Dios, porque tiene que lidiar con gente difícil, porque tiene que pasar por procesos económicos difíciles y de salud. Sí, pero eso solamente es tu proceso. Pero sobre Cristo vino todo el pecado, todo el dolor y toda la carga de iniquidad de toda la humanidad. Y él lo sufrió sin abrir su boca. Sin abrir su boca. Ejemplo tenemos para seguir su pisada. Amén. Jesús fue un estratega de guerra, comandante en jefe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús peleó una batalla o una guerra fuerte? Pero la peleó no por causa de él, sino por causa nuestra. Porque el diablo nunca tuvo oportunidad con el Hijo. Y veía un ejemplo mientras estudiaba para compartirle esta palabra. Y veía un ejemplo donde decía precisamente esto. El Señor peleó una guerra. Sí, pero no por causa de él, sino por causa de nosotros. Y ponía un ejemplo el escritor y decía, es como cuando un perro ladra. Le ladra a tu hijo pequeño. Y tú lo espantas al perro y lo echas para afuera. Tú peleaste con ese perro, vamos a decir, en forma simbólica. ¿Cuántos están conmigo? Peleaste con ese perro y lo apartaste. Pero no porque el perro tenía oportunidad contra ti, pero sí podía tener oportunidad contra tu hijo. El diablo nunca tuvo oportunidad contra Cristo, contra el Hijo. No hay tal guerra que se metió una guerra y que Cristo luchó con el diablo y que el diablo luchó con Cristo y estaba a ver quién iba a ganar. No. Si a una sola palabra del Eterno, el diablo y su demonio han pulverizado inmediatamente. Era un asunto de legalidad para poder recuperar el hombre, para retornarlo a su propio corazón. El diablo era ese perro que ladraba no hacia el Padre, sino a los hijos. Y él en su encarnación vino y lidió con este perro intimidante para apartarlo de la vida de los suyos. Peleó la guerra espiritual más alta que se puede pelear. Y no ungió a nadie con aceite. No puso aceite ni puso sal. No puso vino ni clavó espada en la montaña. No sembró Biblia en la tierra. No hizo bandereos ni tocó chofares. No se montó en un helicóptero a tirar aceite por el aire. No ungió a la gente, reitero, ni con sal, ni con vino, ni con aceite, ni cuantas cosas nosotros usamos para hacer la llamada guerra espiritual. Cristo peleó toda con el mismo diablo, con el mismo infierno, con la misma muerte, con el mundo, con el hombre, con su propia alma, y no hizo nada de estos ritos que nosotros hoy le llamamos guerra espiritual. ¿Sabe cómo Cristo venció al diablo? No fue haciendo decreto ni mandando a Dios a que hiciera lo que él quisiera ni lo que él le convenía. No fue haciendo todas estas cosas ya antes mencionadas que los ministros de liberación y guerra espiritual hoy hacen en nuestra generación. Lo que hizo que Cristo venciera al diablo fue ponerse en una cruz. Pero es más fácil ungir con aceite, con sal y con vino y presionarnos a todos los santos que negarnos a nosotros mismos. ¿Está conmigo, Sofero, ya?
Nadie ha peleado una guerra espiritual tan regia como Jesús. Él peleó y él ganó. ¿Dónde ganó? Colosenses capítulo 2. Vamos a abrir la Biblia porque después nos digan que la pastora predicó y no abrió la Biblia. Colosenses capítulo 2. Que la palabra se internalice en nosotros. Colosenses capítulo 1, perdón, desde el verso 15. Podemos leer, aunque nuestro texto. ¿Está conmigo? ¿Puede leer, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 15? Comienza, por favor. Uh-huh. Para que en todo él tenga, porque por medio de él, ahí estoy en el 20, perdón, en el 20, ¿está conmigo? Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. ¿Y qué dice? Haciendo la paz mediante... Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿cuándo? Ahora os ha reconciliado. Dígame en qué. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y aquí hay un condicionante para el creyente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, todo lo que Cristo conquistó, que dice desde el verso 20 en adelante, que él conquistó e hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y dice el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, el Señor también nos reconcilió con Dios. Amén. Pero mire Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice la escritura también, hablando de la victoria sobre las tinieblas, dice la palabra: y a vosotros, estando muertos, ¿cómo estamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, haciendo ¿qué cosa primero? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde la clavó? En la cruz. Y despojando, verso 15, leamos todo en voz alta, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades, no estaba y no se determinó por un rito. ¿Alguien está conmigo hoy acá, por favor? Sino por la obediencia al Padre en tomar la cruz, negándose a sí mismo, entregándose y entregándolo todo por la obediencia a la voluntad del Padre a beneficio de los seres amados. Es en esa bendita cruz donde se pelea la guerra espiritual más feroz. No reitero y espero que no se moleste, amén, con la reiteración de esto. Allí él estaba en una cruz, no tenía un chofar en la mano, ni un manto de los judíos, ni una kipá, ni un manto babilónico, ni nada de esas cosas raras. Jesús estaba colgado de una cruz. No había aceite, no había vino, que a lo más que se parece todos los ritos de guerra espiritual es a los actos de hechicería y de brujería que hacen los curanderos, ministros del vudú. ¿Están acá? ¿Sigo? ¿Me quedo ahí? Ya yo estoy paga. No me compraron en la cruz. Si usted no está pago, yo estoy paga. Cuando usted observa la guerra espiritual que hacen los evangélicos, ustedes creen que usted está frente a un sacerdote de vudú, con todos los elementos que usa el vudú. Pero lo extraño es que atamos a los principados, lo amarramos con cadena y lo mandamos al infierno, como porque así es que oramos, ¿verdad? Y a la media hora, el que ató y el que ligó y el que mandó al diablo y a su demonio para el infierno está más lleno del infierno y más endemoniado que el mismo diablo que ató. Cuando usted va al territorio, la gente se sigue matando. La gente sigue odiando. Entonces yo no sé cuál es el principado que atamos y cuál es la potestad que ligamos cuando no hay cambio ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestra sociedad. El diablo lo amarramos y se nos suelta al doblar la esquina de que llegamos a la casa o alguien nos pisa el dedo meñique. Hacemos los ayunos por rito, pero nada sucede en nuestra vida. Y de esa vida hipócrita y religiosa es donde los hijos de Dios tienen que salir y abrazar la cruz. Porque la solución de Dios es la cruz. Te va a necesitar algo más que hacer oraciones y decretos, porque tiene toda la vida haciendo oraciones y decretos, tirando aceite hasta en el baño, en el inodoro, y nada pasa. Porque el problema no es el ambiente, sino tú tienes que alinear tu vida. Tienes que entregar arrepentimiento genuino y rendición a la voluntad del Padre. Ore, tire aceite, tire vino, embauquese de sal, de harina. Haga todo lo que usted le dé la voluntad de hacer hasta que Cristo no gobierne tu vida y suelte tu ego y tu agenda y la rebeldía y el pecado. No va a haber cambio ni en tu vida, ni en tu finanza, ni en tus relaciones. Cristo tiene que ser rey verdaderamente. ¿Usted cree que todo lo queremos resolver con una oracióncita de media hora, con lágrimas de cocodrilo y todo se resuelve? ¿Está conmigo? Yo me voy. La cruz es la respuesta. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no quiere coger la cruz? ¿Por qué no? Porque no quieres la cruz. Tú no quieres un Dios. Tú no quieres un rey. Tú no quieres un brujo.
Venimos a la iglesia, no queremos un brujo. Oren por mí, oren por mí. ¿Para qué? Para que me vaya bien, para que haga esto, para que suceda aquello. Oren por mí. Pues nosotros no queremos un Dios que gobierne. Nosotros no queremos un Dios que mande. Nosotros no queremos un Dios que exija. Nosotros no queremos un Dios vivo, no, que hable, que demande, que exija, que gobierne, que se exprese. No, lo decimos de la boca para adentro, porque a la mínima disciplina, a la mínima corrección, estamos ofendidos y recogidos y lo queremos cambiar de congregación. Y esto no es solo aquí, esto es en el mundo. Porque la iglesia no quiere la cruz. Y Pablo lo dijo. Les dije a los corintios que cuando yo me fuera, entrarían engañadores, enemigos de la cruz de Cristo. Aludadores, engañadores, mentirosos. Eso es lo que a usted le gusta, le digo Pablo a los corintios. Si a esa gente usted hasta le siembran y le ofrendan. Pero a mí no, a mí me piden una carta de recomendación para que yo vaya a visitarlo. Eso le hacían los corintios a Pablo. Abusadores que eran. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Cuando Pablo volvió de allá para acá, le dijo, yo me voy a proponer una sola cosa, me he propuesto una sola cosa, y es predicarle a Cristo y crucificado. ¿Sabe lo que significa Cristo crucificado? Cuando Él lo crucificaron, a ti también te crucificaron. A mí me crucificaron. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo lo entendió. Crucificado estoy junto a Jesús. Y ya no vivo. ¿Y ya qué? Ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Pero que le queremos decir, Cristo vive en mí, pero yo no estoy crucificado. Queremos la segunda. Cristo vive. Gracias. Cristo vive en mí. Esa es la parte fácil. Eso lo hace Dios. Pero estar crucificado junto a Él, eso tiene que ser un acto de fe y una expresión de vida real. ¿Está conmigo? Lo primero, antes de que Cristo vive en mí, es saberme crucificado junto a Jesús. Con mi vida rendida. Porque esa es mi victoria espiritual. Cristo derrotó al diablo. Eso sáquesela a cualquier pastor. ¿Cuándo derrotó al diablo? No le escucho. ¿Cuándo tocó el chofar? ¿Cuando dio a todos los discípulos antes de la cena? ¿Cuando le dio la comunión? ¿Ahí fue que él derrotó al diablo? ¿Cuando fue bautizado en el Jordán? ¿Cuando se paró en la sinagoga y leyó las escrituras? ¿Ahí derrotó al diablo? Todo eso fue en previos. Dios mostrando cómo Él opera. Pero la verdadera victoria de Cristo se consumó en la cruz. Traicionado, abandonado, herido, solo, despreciado, desfigurado, molido por nuestros pecados. Cargó el castigo de nuestra paz. Traspasado por una lanza que laceró el centro de su mismo corazón. En ese momento, mientras él estaba allí, esto es lo que le estaba haciendo. Obedeciendo al Padre. ¿Qué estaba haciendo? Por amor al propósito eterno. Antes de Jesús hacer lo que hizo por amor a nosotros, primero lo hizo por amor al Padre. Porque el Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Y todo juicio lo dejó en la mano del Hijo. Así que Él sufrió, sí.
Todo es para cumplir la justicia de Dios, para recuperarnos para su propósito, porque el Padre tiene un propósito y el Padre dijo, yo me sacrificio para que tú tengas lo que a ti te causa placer. Ajá. Ahora háblele a alguien de sacrificarse para que otro goce. Ay, ñeñe, como decían los viejos antes. Yo sacrificarme para que otro goce. Pues otra vez los maridos. Yo conozco de primera mano a un esposo que cuando la esposa va a un congreso, va a una actividad cristiana o va a compartir incluso a cualquier asunto de convivencia y él no viene con ella o no va con ella, ¿verdad? Él se queda aburrido en la casa, enojado. Y yo digo, eso no puede ser amor. Porque es que si hay amor puro, el amor celebra la victoria del otro. Tú vas para la playa, tú vas para el cine, tú vas para el congreso, tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas a viajar y yo aquí. Porque entra en un espíritu de victimización aquí, como un chopo, como una chopa. Aquí. Y tú gozando por ahí, pero tú tienes que gozarte. Porque si no, tu amor es un amor sucio, contaminado. No es genuino. Es que hay gente que la envidia les recolme, le consume los huesos cuando ve a otro que está avanzando en algo o que tiene un éxito que ellos no tienen. La envidia le carcome los huesos. ¿Eso es amor? No. Por lo menos amor de Dios no es. Porque el amor no tiene envidia. ¿Estás conmigo? Entonces, ese amor de Cristo que se expresó al Padre conllevó que para él darle placer al Padre, y vemos, ¿dónde vemos el tipo y la figura? En el antiguo pacto, en Isaac. Dios le revela a Abraham y Abraham se lo comunica a Isaac. Aquí va a haber un sacrificio. Isaac no era un muchachito de teta, no, que usted ponía ahí y no sabía lo que iba a hacer en ese altar, no. 17 años él cargó su propia leña. Cuando Abraham subió al Moriah, 17 años tenía. Y él le pregunta cuando inician el viaje, papá, y el cordero, vamos a sacrificar, ¿verdad? Vamos a adorar. No hay adoración sin sacrificio. Dios se proveerá. Pero cuando llegó la hora cero y no apareció ningún cordero, permítame creer que Abraham le descodificó el misterio. Hijo mío, ven a decirte algo. Dios te me dio. Tú eres el producto de la gracia de Dios. Cuando tú viniste a mi vida, cuando ya ni yo ni Sara teníamos esperanza y Dios te trajo nuestra vida y tú cargas una promesa grande de Dios. Pero tú eres un regalo de Dios para nosotros. Pero Dios nos ha dicho que quiere un sacrificio y no es una ofrenda de 10,000 pesos. Quiero un sacrificio y eres tú. ¿Alguna vez Dios le ha pedido eso a usted? Porque la tacañería y la mezquindad de nosotros es extrema. Pero no vamos para allá. Vamos a quedarnos con Abraham. Que Dios no le pidió nada. Le pidió una sola cosa. Sencilla. Ni su carro, ni su casa, ni su billetera, ni su cuenta de banco. Le pidió un sacrificio, no muerto, como dice el pastor Luis, sino le pidió un sacrificio vivo. Y él le comunica, ¿sabe qué? Yo soy de él. Yo estoy en un pacto con él. Y tú, el amor que te tengo a ti, está muy por debajo del amor que le tengo a él. Lo que expecto de ti, que me lo dijo él mismo, que tú serás padre, que en ti serás bendita. Pero yo tengo una mayor expectación, no de lo que él va a hacer con mi raza, sino de lo que él va a hacer en la tierra por su amor. Y él me dijo que te sacrifique. Si es un egoísta,
sin entendimiento de lo que está pasando en el mundo espiritual con su papá y con Dios. Dios no se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Abraham. Con 17 años, en plena juventud, y te dicen, oye lo que Dios me pidió. Te tengo que sacrificar. Y él conocía el rito del sacrificio del holocausto. Se degolla, se le saca toda la sangre, se abre en el medio, se le saca la víscera al animal y se le prende fuego hasta que no quede ni polvo del cuerpo de ese animal. Es el holocausto. Isaac lo había visto, lo que era un holocausto. Le dijo, Dios me dijo que te presente a ti en holocausto. Isaac no dijo, aquí nació y de aquí corrió. No. Patica pa' que te tengo. Colina abajo, papá, que se resuelva como pueda. Que busque a Ismael, que está vivo. ¿Podía decirlo? Claro que sí. Pero algo se le iluminó a Isaac, que se le iluminó a Cristo y que a la iglesia, el hijo corporativo, se nos debe de iluminar. Isaac, 17 años, subió en el altar por su propio pie, como Cristo tomó su cruz. Se dejó atar y vendar, porque lo ataban al altar, le ataban las manos, pies para que no pataleara, porque él mismo, aunque ya Isaac había dado vestigio de que no se iba a escapar, porque se quedó desde que le dijeron la primera. Pero como quiera tenía que cumplir todos los requisitos de un sacrificio de animal normal. Se le vendaba los ojos para que no entrara en pánico al animal cuando viera el cuchillo venir sobre su garganta. Y se amarraba para que no escapara. Se le cerraban los ojos. Se le vendaban los ojos para que no vieran de que lo que en lo natural le iba a suceder. Pero imagínense a un animal que tal vez no tenga mucha memoria, pero en el caso de Isaac era un ser humano que sí tenía memoria, pero que había visto el evento, aún con los ojos cerrados, su mente estaba viendo la escena. Su mente estaba viendo la escena. Fue lo que Cristo vio en Getsemaní, la escena. Todavía no había pasado nada, pero en Getsemaní él vio la escena. Su alma se angustió hasta la muerte. Y su sudor y su agonía fueron como grandes gotas de sangre. Nosotros no queremos botarle una gota de sudor por amor a Cristo, pero Él derramó grandes gotas de sangre. ¿Sabe lo que pasó? Que era tan fuerte la presión sobre su mente, sobre su alma y sobre su cuerpo, la presión espiritual, que los vasos capilares del rostro se le rompieron. Los vasos capilares se le explotaron de la presión. Los vasos capilares se explotan por una fuerte presión, por un agitamiento y un movimiento de la sangre anormal o por un golpe. Antes de que lo golpearan con un látigo, ya su alma había sido golpeada por la traición y por la visión que vio de lo que ocurriría. Y él no renunció. Él no renunció. Por amor al Padre. Dice Hebreos capítulo 2, vaya allá. Voy a buscar el texto preciso. Hebreos 2, 14.
Dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Dice la Biblia que nosotros tenemos que considerar a este Jesús en su obra, para nosotros también poder responder con el mismo amor a Cristo por lo que ya Él ha hecho en nosotros. Es en ese sacrificio. Es en ese sacrificio, acabamos de leer, donde Él comenzó a sacrificarse desde que participó de carne y de sangre. Desde la encarnación comienza su sacrificio. Con un objetivo, destruir, dice el que tenía el imperio de la muerte. ¿Y esto es quién? El diablo. ¿Lo destruyó Cristo en la cruz? Sí, lo leímos en Colosenses, aquí lo reitera. Y no fue, reiteramos, tocando panderito, ni danzando danza hebrea, ni haciendo caminata. Lo destruyó colgado de una cruz. Hoy tenemos ministros de liberación, de guerra espiritual, apóstoles, profetas, que hacen todo menos tomar la cruz. Dígame el rito, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el último libro? ¿Cuál es el último decreto? ¿El del Padre o el de los hombres? El de los hombres, hay mucho en la librería. Compre el libro hasta que no quepa más. Pero si quiere escuchar lo que dice Dios, la solución es sencilla y una única. Toma tu cruz. Entiende la cruz de Cristo. Y dice que él puesto en la cruz, él allí destruyó el imperio de la muerte. A quien tenía el imperio, esto al diablo. Tenemos que vencer al diablo y a los diablos. No escucho amén, no escucho amén. Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte o de la maldición o de la enemistad. ¿Que era quién? El diablo. Lo destruyó. Dice por medio de la muerte. ¿Dónde murió él? En la cruz. Amén. Dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para librar a los que por miedo a la muerte estaban todo el tiempo envueltos en un miedo, en un temor, en un cuco. Siempre le he dicho, y solo estoy reiterando lo que hemos dicho por el Espíritu, el creyente no invoca la muerte, no quiere morirse antes de cumplir el propósito eterno, sino que queremos morir en el día de Dios, pero no tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte no se puede enseñorear de los hijos de Dios. Como el pecado no se puede enseñorear, la muerte no se puede enseñorear. Porque el que muere, desde la perspectiva natural, realmente no muere, sino, dijo Jesús, que duerme y descansa en el Señor. ¿No está entendiendo usted?
¿Por qué el diablo atormentaba a la gente? Dice, por lo que estaban, el verso 15, para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vivían como esclavos, aterrorizados, porque la muerte les usaba, voy por ti, te vengo a buscar. ¿Me está entendiendo? ¿Usted me está escuchando acá, iglesia? Muchos de nosotros, o algunos, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo, rompíamos la madrugada. Venga Romo, venga discoteca. Venga chelcha, venga hombre, venga hermano, venga tío, venga amiga, venga teteo. Ahora no se puede poner un culto en la noche porque a las 7 de la noche nadie quiere salir de su casa. Levanta la mano y diga aleluya, ¿qué es lo que está pasando? Pero a los que no vivieron esa vida tan desordenada como yo, pues eran más rescatados y estaban a las 9 de la noche en las universidades, usted sabe. Y en las universidades. O en sus negocios, en sus trabajos, sus emprendimientos. Pero ahora no quieren mover un dedo para nada que tenga que ver con Cristo y su reino. Porque tienen miedo a la noche. ¿No tiene miedo al diablo cuando estaba ahí? Levanta la mano y diga aleluya. Todo es este manto de carne y de hipocresía religiosa que tiene que ser rasgado en nosotros. Esa falsa fe. Y que la fe verdadera del Hijo de Dios crezca en nosotros. Porque esa fe te empodera. Esa fe te da valentía. Esa fe hace que tú avances en lo que Dios quiere sin tener que considerar si muero en el intento. La cruz es la respuesta. El Señor destruyó al que tenía el imperio, al diablo. ¿A quién destruyó? Al diablo. ¿Qué imperio tenía? El de la muerte. El de la muerte. Y el Señor lo destruyó por medio de la muerte. De la muerte en la cruz. ¿La muerte dónde? En la cruz. ¿Queremos vencer al diablo? De manera práctica, cada día en nuestra vida. Los pensamientos de tormento. Que tú vas a estar por ahí, de repente va a amanecer y te va a dar un infarto y tú vas a morir. Y ya usted se ve en su mortorio y ve la caja ahí, todo el mundo ahí gritando. Y la pastora dando el que sí era muy buena. Sí, porque la gente tiene una fe diabólica. No se ve sanado, no se ve restaurado, no se ve victorioso. Y aún muerto, no se ve aún muerto glorioso. Sino que está como sin esperanza, como el que no tiene esperanza. Y el diablo, por medio de la poca fe, te atormenta con el cuco de la muerte. Tú te vas a morir. Esto es una cosa, muchacha. ¿Qué le falta? Jesús le dijeron, vinieron los discípulos, cuando estaba previo a ser entregado, dijeron, te van a matar, vienen a buscarte. Y Jesús, tranquilo y sereno, dijo, yo para esto he nacido. Dile que está a tu lado, tú naciste para morirte un día. ¿Cuál es el cuco? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el sofoque? ¿Cuál es el tormento? ¿Esto es licencia para vivir como quiera? No. Usted sabe lo que yo le estoy hablando en el espíritu. Porque es que por medio, el miedo es una evidencia que el amor de Dios no gobierna el corazón. Porque donde hay temor, el amor no ha sido perfeccionado. Así que el miedo y el cuco que el diablo usa, la intimidación tiene que ser rota en el nombre del Señor Jesús por el entendimiento y la expansión del conocimiento de Cristo en nosotros. Usted nació
para morir. Jesús dijo, yo para esto he nacido. Jesús sabía que no se iría de esta tierra hasta cumplir el propósito eterno del Padre. Que esa sea nuestra convicción. ¿No escuché amén? Lo que estoy escuchando cosas ya. Estamos aquí enviados por Dios para cumplir un propósito eterno. Y la manera de cumplirlo es traspasar la cruz para que la vida florezca. Y no moriremos, sino que viviremos. Y Jehová hará todo lo que determinó hacer con su pueblo en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Jesús dijo, yo para esto he nacido. La iglesia nació para morir. ¿Sabes lo que te habilita para tú tomar tu cruz cada día? Precisamente que has sido regenerado. Por causa de que naciste puede morir. Y por causa de que moriste en Cristo de manera objetiva, es que puede recibir el renacimiento. Y viceversa. Por cuanto has recibido vida, pues esa vida es la que nos empodera para nosotros poder renunciar a lo viejo y morir a la vida antigua para vivir conforme al diseño de Dios. Diga, nací para morir, para volver a vivir. Amén, iglesia. Diga, la cruz es la respuesta. Para vencer a quién, diga, al diablo. ¿Quiénes son el diablo? ¿Quién es el diablo? Porque el diablo es y el diablo son. El diablo es y el diablo son. La palabra diablo es opositores al propósito eterno. ¿Cómo vas a vencer lo que se opone en tu vida para que tú cumpla el propósito eterno? ¿Cómo vas a vencer la muerte que te intimida? Por medio de dichos, expectativas, diagnóstico, personas, sucesos y malos pensamientos. Es por medio de tener fe en la obra de Cristo hecha en la cruz. Allí Él murió y nos dio muerte al pecado y a la misma muerte, y en su resurrección Él también nos dio vida nueva. Dice que Él condenó el pecado en la carne, diga, en la cruz. Romanos 8:3 dice el apóstol, hablando de la victoria de Cristo en la cruz, de eso que estamos hablando. Porque la respuesta es la cruz. La estrategia de Dios es ¿qué? La cruz. Y Romanos 8, verso 3, aquí habla de la victoria de Cristo sobre el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Romanos 8:3, por la carne, Dios. ¿Quién? Dios. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, dígame qué hizo, condenó al pecado en la carne. Dile que está a tu lado, condena por la vida de Cristo el pecado en tu carne. Diga, condénalo. Diga, condénalo. ¿Qué quiere decir? Enciérralo. Anúlalo. No se puede expresar. ¿Están entendiendo esto? Por la vida de Cristo. Cristo en nosotros. Eso no es un chiste. Eso no es una parodia. ¿Está predicando conmigo, varón? Ah, ok. Sí. Está interpretando eso en los idiomas. para su público. Diga conmigo, condenó al pecado en la carne. ¿Dónde lo condenó? Hay gente que dice, ella está danzando en el espíritu. Yo nunca he visto un espíritu danzando. Ni nunca he visto a una persona vencer. Ni incluso Cristo, Jesús no venció simplemente como un espíritu. Eso es lo que dicen algunas sectas que están contra la encarnación, que era un espíritu que solamente tenía la forma de un cuerpo, pero que realmente él no es cuerpo. Pero dice que él participó de carne y participó de sangre. Era un cuerpo real. Y en ese cuerpo habitó corporalmente toda
la gloria de Dios invisible. Y en ese cuerpo estaba portando Cristo en ese cuerpo toda la plenitud del Dios eterno. En ese cuerpo. Y dice que en ese cuerpo de carne, porque usted piensa, nada más usted piensa que el único que tuvo un cuerpo de carne es usted. El único que tuvo lucha y batalla es usted. No, todos, dice el apóstol Pedro, por todo el mundo el que sigue a Dios, tiene su lucha, su batalla. ¿Alguien dice amén? En el mundo entero. ¿Y qué es lo que nos hace más la guerra, como decimos, o lo que se opone a que hagamos la voluntad de Dios? No es el espíritu está dispuesto, pero esta carne, y hablando carne aquí, aunque tiene un significado, en otro lugar tiene un significado más de inmoralidad, pero cuando dice que la carne es débil, está hablando del cuerpo físico, de la carne, el soma. Es un opositor, usted sabía. Usted quiere hacer algo para Dios y la carne dice, no, muchacha, que está acostado, está muy cansado, trabajaste mucho. A ti te duele hasta la pestaña. ¿Qué va a orar tú? Tú no tienes fuerza ni para decir, ay. Levanta la mano y diga aleluya. La carne. Por eso es que la esperanza bienaventurada es el santo día que de esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Y que Dios nos dé un cuerpo nuevo, glorificado, igual que el de Cristo. Donde ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni cansancio, ni nada de eso. ¿Alguien expecta eso? Pero dice que en la carne, hablando del cuerpo, amén, Él condenó al pecado. Y nosotros que tenemos a Cristo, ¿lo tenemos? Tenemos su vida, su naturaleza. ¿Y cómo la gente con la vida naturaleza de Dios está buscando el pecado para ir a pecar? O el pecado viene a la puerta y dice, no te puedo resistir. Usted es tan lindo. ¿Cómo? Eso tenemos que analizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, estoy hablando con un hijo de Dios, no del otro, de Dios, regenerado, Emmanuel. Esa es la iglesia, Emmanuel, Dios, no con nada más, no, en nosotros. ¿Está aquí? Tiene el poder. Diga, tengo el poder. No para tumbar gente nada más. Porque es el poder que queremos, el poder que nos promociona como los superpoderosos, la chica superpoderosa. Naruto. Goku. Poder sobrenatural. ¿Está conmigo? Es el poder que la iglesia quiere. El poder de Naruto, el poder de Goku, por el poder de Greiko. Que hay muchos que ni saben quiénes son esos. Pero la vida de Dios en nosotros nos empodera para algo. Para condenar el pecado. ¿Dónde? En la carne. Tenemos que desarrollar por la vida del Espíritu el poder. Eso es lo que se llama tomar la cruz, negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y seguir las pisadas del Señor. Amén. Cuando tomo la cruz, ¿sabe para qué la cruz? ¿Para qué? Para bailar una lambada con Él. ¿Para qué la cruz? Para bailar una pieza de tango. Es para morir. Es para ponerse. Es para sacrificarse. ¿Qué es lo que pasa en esta generación? Que no quiere tenerse de nada. Todos los gustos se lo quiere dar. Y cuando no se lo puede dar, se amarga. Están aburridos. Ellos quieren ir al cine, ellos quieren ir a la playa, ellos quieren tener la novia que quieren, ellos quieren tener el chico que quieren, ellos quieren tener el protagonista de la novela japonesa. Levanta la mano y diga aleluya. Ay, sí. Cuando no lo tienen,
Cuando tú miras su realidad y miras la tuya, no hay esperanza. Estamos lejos. ¿Qué hacen? Se amargan, se aburren. La palabrita más común. Estoy aburrida. Estoy aburrido. ¿Qué es lo que quieren? Una gratificación para la carne. Una gente espiritual no se aburre. Siempre tiene algo que hacer. Pero el carnal siempre está buscando cómo estimular la carne. Necesito un cumpleaños, necesito un teteo, necesito una boda, necesito una piscina, necesito una playa, necesito un cine, una película, güey. Pero eso mismo que necesita todo eso para tener tiempo de calidad en familia. No ora, no lee la palabra en familia, no lo llaman a la reunión, nunca viene. Cuando viene, viene de gonzado, de gansado, hasta ofendido y con la cara aburrida. ¿Por qué? Levanta la mano y diga aleluya. Entonces, la cruz es la respuesta a tu apatía, al desánimo, a tu aburrimiento. ¿Sabes cuál es la solución? La cruz. La cruz es la respuesta. Y allí, en la cruz, Cristo condenó el pecado. ¿Dónde? En su carne. Y nosotros, por participar e identificarnos con la cruz de Cristo, también podemos condenar el pecado en la carne y decir la carne, ese gusto no te lo das, porque no agrada a Dios. ¿Cuál es la cruz del creyente? No a lo que no es de Dios. Esa es la cruz. No vaya a buscar un madero ahora y ponerse una cruz. Y hacer como hacen los católicos ahora se van con una cruz y la arrastran y le dan por todo el cuerpo, porque eso es simplemente algo físico, pero Dios quiere la cruz espiritual, que carguemos realmente el sacrificio por serle fiel a Dios. Alguien diga amén si me estoy dando a entender. Diga, en la carne venzo o destruyo o, ¿qué dice? Condeno al pecado. Algunos quieren dejar al pecado libre. Cristo lo condenó, pero muchos creyentes quieren decirle al pecado, a la lujuria, a la lascivia, a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la apatía, a la indiferencia, al desgane. Está exonerado. Siga adelante. Nosotros somos jueces de nuestras propias permisibilidades. Nosotros o nos permitimos, o nos aceptamos, o nos desaprobamos. Nadie. ¿Sabe lo que quiere el legalista? Que el pastor le diga, eso no. La mamá encima de eso no, eso es pecado, eso no, eso no, eso no. Y el control, para dar el control. Y entonces algunos saben que la cosa está mal, que así no es que se habla, que así no es que se procede, pero van y buscan una opinión. ¿Qué usted cree? Mire lo que me hizo fulana. Y como yo, mire, y ¿por qué tú no vas a la cruz? Cuando nosotros aprendamos a ir a la cruz, tendremos todas las respuestas de cómo tú te vas a comportar con el jefe, con el esposo, con el hijo, con la mamá peleona, con el hijo rebelde. La cruz. Levanta la mano y diga aleluya. Diga la cruz. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, condenamos el pecado en la carne. ¿Cuál es la condena? Lo privo. El pecado está afuera. El pecado quiere expresarse en mi carne, pero yo me sé crucificada con Cristo hace más de 2000 años. ¿Alguien dice amén o no? Nadie eso sabe. Según Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz por medio de Cristo. Y en Cristo. Así que yo me sé crucificada y me considero crucificada y muerta al pecado y a la vida vieja. Así que cuando el pecado desde afuera, ¿desde dónde? Desde afuera, viene a influenciarme, a seducirme, yo tengo la vida de Dios, la tenemos todo, alguien dice amén, y por causa de esa vida y del entendimiento de Cristo en mí, yo puedo decir
al pecado, te condeno, te encierro. No estoy hablando de abstenerse hipócritamente, que lo quiero hacer y lo deseo. Bueno, si todavía lo deseas, comienza absteniéndote hasta que puedas vencerlo internamente. Pero digo, no, pero es que yo no puedo ser hipócrita. Si yo quiero dármelo, me lo doy. Y Dios que me... No, no es así. Tienes que sentir el dolor como Cristo sintió el dolor de los clavos cuando traspasó sus pies y sus manos. Que no quiere la carne, no quiere dolor, no quiere abstenerse, no sabe decir no. No sabe callarse, no sabe bloquear. Que el Señor tenga misericordia, o que siga teniendo, extendiendo su gracia y su misericordia en nosotros, para que nosotros podamos entender la cruz y vivir abrazando la cruz. Amén. Al abrazar la cruz, abrazo la muerte al yo, abrazo la muerte al ego, a mi propia agenda, a mi propia vida, y abrazo la vida de Cristo para que fluya y se exprese en mí. Condeno el pecado en mi carne por medio de la cruz. La cruz, Pablo dijo, es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, la cruz es poder de Dios para salvación al que cree. La salvación tuya es la cruz. Come el libro de ese enamorado que me acosa, que impío, que impía. Come el libro de hablar mentira. Come el libro, toma la cruz. Suelta lo que tenga que soltar. Renuncia a lo que tenga que renunciar. Desvincúlate de lo que tenga que desvincularte. Por amor a Cristo, a su propósito y para abrazar la cruz. No podemos participar de la carne y de la sangre del Señor y de la mesa de Beliar a la vez. Tenemos que tomar una decisión. Amén. Que el Señor absorba nuestras mezclas. Diga triunfo en la cruz. No hay otra manera que el creyente triunfe sobre el diablo, el mundo, el pecado y la muerte, si no es la cruz. Todo lo que el enemigo hace, lo hace apelando a tu carne y a la mía. Todo lo que la gente dice, todo lo que pasa a nuestro alrededor que nos desagrada, ¿sabe a qué apela? No al Cristo que está impartido, porque el diablo sabe y la carne sabe que el espíritu le da muerte, sino que apela a nuestra carne, a nuestras debilidades, a nuestro sentimentalismo, a nuestra vulnerabilidad. El diablo siempre apela a la carne, el diablo es carnívoro. Así es lo que le da la legalidad para él operar. Pero cuando un hijo renacido, se sabe lo que dice Colosenses, donde leímos que hemos sido trasladados del reino, de la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados ¿a qué? Al reino, bajo el gobierno del amado Hijo de Dios. Sabe que el diablo no puede traspasar ese lindero del reino de la vida. Amén. Diga, la cruz es reconciliación. Vamos a terminar con estos pasajes de Efesios 2 y Colosenses 1:20. Ya pasamos por allí, vamos a reiterarlo. En Efesios 2:16 dice la escritura, ahorita ya leímos hasta el 15, pero en el 16 dice de Efesios 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, verso 16, ahora vamos al 18, perdón. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para hacer ¿qué?
morada de Dios en el Espíritu. El verso 16 es clave para lo que estamos aprendiendo hoy, que por medio de la cruz Cristo reconcilió con Dios a ambos, a todos, en un solo cuerpo. Porque fue en ese cuerpo donde nosotros experimentamos, en el cuerpo de Cristo, lo que se llama la muerte inclusiva. Experimentamos la muerte al pecado, al viejo hombre y a la ley. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él y morimos a todas estas cosas. Diga, morimos al pecado, el viejo hombre fue muerto y también morimos ¿a qué? A la ley. ¿Para qué? Para vivir ahora por la vida de Cristo en el Espíritu para cumplir el propósito de Dios. Colosense, el capítulo 2, verso 13, lo vimos del 13 al 15. Quiero que lo recuerde y que se le quede bien plasmado en su mente. ¿Está conmigo? De 10, el verso 13 al 15, ¿verdad? Vamos a volver a participar de esta gloriosa victoria de Cristo a favor del propósito del Padre y a favor de nuestra vida por amor. El verso 13 dice, hablando de nuestro estado anterior, que estábamos muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne. A pesar de eso, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él quitó esa sentencia de muerte de en medio y la clavó en la cruz. Y el 15 es victoria. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo del creyente está en la cruz. Como estuvo el triunfo de Cristo en la cruz sobre la muerte, el pecado, el mundo, principado y potestades, para nosotros es igual. Cristo es el metrón, Él es el patrón, Él es el ejemplo, Él es el primogénito. Lo que fue con Él es con nosotros. Lo que fue para Él es para nosotros. El mismo método que Él utilizó para vencer es el mismo método que Dios nos da a la iglesia para vencer y vivir para su propósito. La cruz. ¿Fue el método del Padre para Cristo? Llevarlo al quebrantamiento, llevarlo a la cruz. Allí Él murió, pero dice la Biblia que Él resucitó. Y que cuando Él resucitó, Él por medio de su vida trajo en Él muchos hijos y lo introdujo en la gloria. Nosotros queremos cada día que el Señor exprese su gloria, su carácter en nosotros. ¿Alguien dice amén? Esto se va a ver más claramente cada vez que nosotros experimentemos la cruz como algo subjetivo y real para nosotros. No es algo que en la cruz Cristo murió por mí, pero recuerda, tú también moriste. ¿Alguien dice amén? Si te ves fuera de la cruz, estarás vulnerable al diablo, vulnerable al mundo, vulnerable a tu alma, vulnerable al pecado. Todas las personas que viven fuera de la cruz son vulnerables al sistema para ser manipulados, para ser acabados, para ser arrastrados. Pero el que está en la cruz está muerto. Y con a un muerto nadie lo puede manipular. ¿Está conmigo? Un muerto ya ha sido justificado del pecado. Dice que el que muere ha sido justificado del pecado. ¿Alguien recibe esta palabra? Diga, la respuesta, la estrategia es la cruz. ¿Cómo venzo?
la cruz. ¿Qué es la cruz? Niégate a ti mismo. ¿Quieres hablar? Cállate. ¿Quieres pecar? Condénalo en tu cuerpo. ¿Te quieres masturbar? Condénalo en tu cuerpo. ¿Quieres ver pornografía? Condénalo en tu cuerpo. ¿Te quieres divorciar? Sacrifícate. Y mantén tu matrimonio. Levante la mano y diga aleluya. Aleluya, hermano. ¿Cuál es la guerra en los matrimonios? Una guerra de egos. De que uno se muera, ya. El problema es cuando dos vivos están casados. Están cada quien peleando por su reino, por su poder, por imponer su razón. ¿Aquí está conmigo? En la familia, con los padres. ¿Quién se va a morir primero? No está hablando de muerte física, ¿verdad? Vayan a declarar que el pastor está declarando muerte. No, estamos hablando de negarse. ¿Quién se va a negar? ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a callar? ¿Quién va a servir sin sentirse víctima? Porque el problema es que servimos, pero después decimos, mira todo lo que yo me sacrifico por ti. El esquizofrénico en eso que termina, da, y cuando no tiene la para atrás, colapsa emocionalmente. Hay que meterle una inyección y medicarlo. ¿Está conmigo? Levanta la mano. Porque el esquizofrénico está esperando una recompensa. Es el amor humano. Recompensa. Pero nosotros vamos a condenar el pecado. ¿Dónde? ¿Condenar el pecado dónde? ¿Qué dice la Biblia? Que hay que condenar el pecado. ¿Dónde Cristo lo condenó el pecado? En la carne. ¿Cuándo lo condenó en la carne? Cuando murió en la cruz. El pecado hay que condenarlo en la carne. ¿Dónde usted va a sentir todo lo que quiere sentir? Mientras tenga esta carne, vamos a sentir. Vamos a tener deseo. ¿Qué hay que hacer con esos deseos? Dale, habla todo lo que tú quieras. Rompe, extraña, dime la palabra, da galleta. Así que vamos a vivir. Vengan, hombre, vengan, chicas, vengan. Número de teléfono. Así es, José. Ok. No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con el pecado en la carne? Condenarlo. ¿Qué decirle? Tú te quieres expresar, pero yo soy templo del Espíritu para expresar la gloria de Cristo. Ese es un creyente que sabe que Semana Santa es el año entero. Ahora vamos a comer bichuelita y a ver la pasión de Cristo, a botar muchas lágrimas. Pero cuando vuelva al trabajo y a lidiar con esa persona, recuerda que todo lo que él vivió, tú estabas ahí. Y que cuando él resucitó, ¿qué? También estabas ahí. Victorioso por causa de su vida lo logró.